son las licenciadas Romina Cánova y Anaí Inarte, del Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, Argentina. Ellas nos van a hablar de la importancia de la interpretación de los contextos de hallazgos para diferenciar casos de inhumaciones prehispánicas o históricas de contextos forenses de población actual. Después de todo ese nombre largo, van a ver, es una ponencia muy interesante, yo pude estar mirando parte de ese material, es muy interesante. Ya les doy la palabra, chicas, para que arranquen, porque venimos un poco retrasados, así que les voy a pedir que seamos precisos con los tiempos, por favor. Bueno, buenas tardes, no sé si se escucha. Se escucha perfecto. Perfecto. Anaí. Bueno, voy a intentar compartir rápidamente la pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Ahí sí. Ahí vamos a ver si se ve. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, voy a empezar yo y vamos a ir intercalando con mi colega Romina. Nosotras somos del Antropóloga Forense, somos del Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial. Nosotros les vamos a cambiar el tema completamente, vamos a hablar desde el peritaje como científicos forenses del sistema judicial, la antropología forense, para explicar rápidamente lo que hacemos nosotros. Aplicamos los conocimientos de la antropología biológica, de la arqueología tradicional y de la antropología social para resolver problemáticas que atañen a la justicia. Los médicos forenses trabajan con cadáveres recientes, nosotros trabajamos con restos óseos. Cuando el cuerpo, un cadáver ya pasa se va descomponiendo y llega a un estado de esqueletización, es cuando el antropólogo biólogo y el antropólogo forense podemos dar explicaciones y leer en los restos óseos qué es lo que le sucedió a esa persona. Desde eso es que nosotros hacemos nuestras investigaciones. La antropología forense se desarrolla en nuestro país en relación a la creación del equipo argentino de antropología forense al comienzo de la democracia, para colaborar con distintas instancias de investigaciones sobre lo sucedido a las personas que habían desaparecido durante la dictadura militar, y dar una respuesta a lo que había sucedido con estas personas desde esta nueva disciplina. Entonces es que el equipo en el año 83, cuando se forma, en el año 84 empiezan a trabajar más continuamente, es que comienzan a hacer las identificaciones de estas personas desaparecidas que habían sido inhumadas como NNs en los distintos cementerios de nuestro país y en distintos lugares como fosas comunes, campos militares, etc. En la provincia de Córdoba, el EAF, el Equipo Argentino de Antropología Forense, llega en el año 2003 para colaborar con las investigaciones del Juzgado Federal número 3, que estaba viendo las denuncias sobre fosas comunes en el cementerio de San Vicente en la ciudad de Córdoba. Es así que el EAF encuentra estas fosas y encuentra la fosa más grande de nuestro país, donde se exhumaron alrededor de 132 esqueletos, de los cuales ya se identificaron más de 17, y se sigue trabajando en tratar de identificarlos. Y en ese contexto empieza a interactuar tanto con el Poder Judicial como con la universidad y antropólogos, biólogos y arqueólogos del Museo de Antropología de la Universidad de Córdoba. Es así que en esta interacción se fueron armando convenios de colaboración, tanto del Poder Judicial como de la universidad, con esta ONG, que es el Equipo Argentino de Antropología Forense, de la cual yo fui parte hasta el año 2017, y se fueron desarrollando a partir de estos convenios distintos trabajos de investigación
en relación a los hallazgos de restos óseos que se producían en la provincia, más allá de esta búsqueda de las personas desaparecidas de la dictadura militar. El punto es que una vez que un cuerpo se descompone completamente y alcanza el estado de esqueletización, puede, dependiendo de las condiciones ambientales y taxonómicas, mantenerse en ese estado durante miles de años. Y cuando aparecen restos óseos, uno de los objetivos de nuestra disciplina es demostrarle a la autoridad interviniente en la investigación si se trata de un caso actual, de un caso que atañe a la justicia, es decir, un caso forense, o si corresponden a inhumaciones de poblaciones originarias o históricas que ya no involucran el accionar de la justicia en la actualidad, perdón, pero sí involucran el accionar desde otro espacio de conocimiento de la bioarqueología y de patrimonio cultural de la provincia de Córdoba. Entonces, durante todos estos años del desarrollo, como se ve acá en esta diapositiva, en esta imagen, el equipo de antropología forense, junto con los arqueólogos y bioarqueólogos del Museo de Antropología, desarrollamos un protocolo de trabajo ante el hallazgo de restos óseos humanos en la provincia, algo que es inédito todavía, que no existe en otra parte del país, y que garantiza el correcto abordaje de estos restos óseos, tanto para la justicia como para las comunidades de pueblos originarios que están esperando que los restos de sus antepasados sean tratados con la dignidad que corresponde, y que cuando se producen estos hallazgos que son fortuitos, tengan un tratamiento adecuado y sigan el canal de estudio que corresponde. Entonces, desde la creación del año 2014, del nombramiento mío dentro del Poder Judicial como antropóloga forense, posteriormente en el año 2015 se formó el Servicio de Antropología Forense y seguimos con este protocolo de trabajo en la provincia en conjunto con la gente del Museo de Antropología de la Universidad de Córdoba, el equipo de arqueología de rescate que está dirigido por la doctora Mariana Fabra. Lo que le queremos mostrar en esta presentación es cuáles son las variables y los indicios que nosotros vemos en el lugar del hecho cuando encontramos los restos óseos, para poder determinar si se trata de población actual o de población prehispánica o histórica. Entonces le voy a dar pie a mi colega, a la licenciada Cánova, para que explique la siguiente imagen. Bien, bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien, bueno, entonces las primeras categorías que se plantearon para hacer esta distinción surgen de la pregunta principal que nos hacemos los antropólogos al realizar una pericia, que es si estamos frente a restos óseos humanos. Si la respuesta es no, es porque los restos óseos pertenecen a animales, pero si la respuesta es positiva, significa que entonces habrá que distinguir entre casos bioarqueológicos y casos forenses. Entre los casos bioarqueológicos encontramos tanto de origen prehispánico como de origen histórico, posteriores al contacto, y entre los casos forenses podemos tener, pueden ser derivados de prácticas médicas, rituales, problemáticas en cementerios municipales, hallazgos en sitios aislados con causa de muerte indeterminada, suicidios, homicidios, restos con lesión perimortem sin modo de muerte establecida, cadáveres carbonizados, y por último, restos sin datos contextuales. La discriminación entre restos óseos no humanos y humanos suele ser bastante simple,
y se hace a partir del análisis de la morfología de los restos. Y en caso en que estos sean muy pequeños o que estén muy fragmentados, se pueden hacer estudios histológicos para conocer su origen. En cambio, la diferenciación entre casos de interés arqueológico y forense depende fundamentalmente de la interpretación del contexto de inhumación y de las evidencias asociadas, por lo que la información obtenida durante la recuperación de los restos es crucial para nosotros. Para poder establecer categorías secundarias en los casos de interés forense, es necesario profundizar los estudios y tener en cuenta otras variables de análisis, y en principio se consideran dos, que son el lugar de hallazgo y el grado de descomposición, conservación o integridad de los restos. En cuanto al lugar de hallazgo, podemos encontrar restos óseos en superficie, lo cual significa que estos no fueron cubiertos por sedimento, y estos se suelen encontrar tanto en zonas urbanas, como puede ser la vía pública, basurales, cementerios, como en zonas rurales, que pueden ser descampados o en paisajes serranos. También solemos encontrar restos óseos enterrados. En este tipo de hallazgo lo que hay que definir es si se trata de una fosa individual o de una fosa común, que esto lo vamos a saber según el número de individuos por lugar de inhumación, si es una fosa primaria o una fosa secundaria, según el sitio donde se produjo la descomposición del cuerpo, y por último, si la fosa es sincrónica o diacrónica, según la cronología de depositación de los cuerpos. Se suelen producir también hallazgos en otros lugares que no se corresponden con sitios en superficie ni enterrados, pero esta situación no se da comúnmente, y sino más bien suelen ser excepciones. En cuanto a la otra variable, el grado de descomposición, conservación e integridad de los restos, podemos hallar cadáveres en avanzado estado de descomposición, es decir, que todavía conservan restos de tejidos blandos, esqueletos completos o incompletos, que están representados por un único individuo con más del 30% de sus elementos óseos presentes, conjuntos óseos que están caracterizados por la presencia de más de un individuo, cráneos aislados, y por último tenemos también elementos óseos aislados que corresponden a un solo individuo, pero con menos del 30% de sus partes anatómicas presentes. Los casos de interés forense son analizados en el laboratorio de antropología, y su estudio incluye la confección del perfil biológico de la persona fallecida, la determinación de su sexo, estimación de su edad al momento de su muerte, su altura y lateralidad, siempre que sea posible, análisis de lesiones y patologías, y análisis odontológicos. Y cuando la justicia lo requiera, también se pueden realizar análisis genéticos, por ejemplo, extracción de ADN de los restos óseos. Bueno, y ahora vamos a profundizar, en la medida que nos dé el tiempo, en las variables que nos ayudan a diferenciar estos hallazgos. Ani. Entonces, en cuanto a la variable del lugar y el contexto de hallazgo, en relación a los casos que aparecen en superficie, es decir, que no están enterrados, nosotros decimos que en general la mayoría de los casos corresponden o a restos óseos de animales, de fauna, que fallecen en descampados, por ejemplo, y se descomponen en el lugar y se esqueletizan en el lugar, o son casos forenses. ¿Por qué decimos que son casos forenses? Porque si se hubiera producido la descomposición hace miles de años atrás de un cuerpo de una persona, de, por ejemplo, de población originaria,
al alcanzar el grado de esqueletización en superficie, no hubieran perdurado en el tiempo lo suficiente como para que nosotros lo encontráramos en la actualidad. Entonces, si encontramos casos en superficie de restos óseos humanos, podemos asumir del vamos que se trata de un caso forense que pueda estar involucrando distintos tipos de situaciones, ya sea un homicidio y dejar el cuerpo en un descampado, un suicidio, una muerte natural que se produce en un lugar de difícil acceso y por eso es que el cuerpo llegó a descomponerse completamente. Pero si se tratara el caso de casos arqueológicos, tendría que ver con el tema de situaciones de cuerpos que fueron enterrados y que por algunas circunstancia especial de erosión o de tafonomía quedaron al descubierto. Pero les vamos a mostrar estas imágenes con respecto a esto que le estamos hablando, y si querés, a ver, vos, Romy, ¿querés contar el tema de la parte de arqueología? Sí, en la foto a la derecha, bueno, es un ejemplo de lo que fue una inhumación. Se puede ver claramente porque el esqueleto está por debajo del nivel de la superficie, pero la acción erosiva del cuerpo de agua que se puede ver al fondo de la imagen hizo que alguna parte anatómica quedara expuesta, produciéndose así el hallazgo fortuito del cuerpo. Y en los casos forenses que vemos del otro lado de la pantalla, son casos de, en la fotografía superior, de violaciones a los derechos humanos en África, en Sierra Leona, donde los cuerpos fueron dejados a la intemperie en el medio de una región selvática, se descompusieron en el lugar. La otra fotografía es un caso de un hallazgo de un cráneo que se nota claramente que está barnizado, que tiene una craniotomía, que tiene una intervención a partir de distintos tipos de prácticas médicas, lo que decimos nosotros normalmente que es el descarte de los estudiantes de medicina, que una vez que no necesitan más el cráneo que obtuvieron para su estudio, generalmente lo descartan, tanto en basureros, en basurales o en la vía pública, en distintos lugares urbanos, y esto es el hallazgo de restos óseos humanos en superficie, y de alguna forma le tenemos que dar una respuesta a la justicia. Y el otro caso es de una persona que desaparece, bueno, fallece por causas naturales en el medio de un descampado, y sus restos son encontrados después de un tiempo considerable donde se produjo la esqueletización, y lo que se observa también es que la dinámica del paisaje, de las fuerzas que actúan en los distintos lugares, va a producir, una vez que el cuerpo se descompone, la desarticulación de los restos óseos y la dispersión de los mismos, ya sea por la pendiente del lugar, el agua, etcétera, o por animales carroñeros, etcétera. Pasamos a la otra variable. En el caso donde los restos, se trata de situaciones donde los cuerpos o esqueletos fueron inhumados o están enterrados, ahí sí ya tenemos tanto casos forenses como bioarqueológicos, y el contexto de inhumación es crucial el análisis para poder identificar a qué tipo de caso se refiere. En el caso de los casos forenses, generalmente cuando tenemos cuerpos que fueron inhumados, hay una clara intención en algunos casos de el ocultamiento del cadáver, o sea que podría tratarse de un homicidio. O también tenemos casos de distintos tipos de problemática en los cementerios municipales de todo el país en general, no necesariamente de Córdoba, donde por distintas situaciones es necesario realizar exhumaciones para ver la identidad de las personas que están inhumadas en distintas sepulturas. Y en el caso de las situaciones bioarqueológicas, si querés explicarlo, Romy.
Sí, este es el tipo de hallazgo que constituye la mayor parte de los casos bioarqueológicos, y siempre, bueno, como ya mencionamos, se trata de hallazgos fortuitos, producidos, por ejemplo, después de intensas lluvias o bajadas de nivel de los cursos de agua, o por la realización de obras públicas como rutas o acueductos, o privadas como excavaciones para piletas particulares. Esos son algunos ejemplos. En la esquina inferior derecha hay una ilustración del tipo de inhumación predominante en la provincia de Córdoba, que es con el cuerpo en posición de cúbito dorsal o lateral, con los miembros inferiores hiper o semiflexionados. Esta modalidad dominante de inhumación incluye además ausencia de ajuar mortuorio, al menos de elementos no perecederos, y el enterramiento directo en la tierra. En nuestra provincia se pudieron observar diferencias significativas entre individuos femeninos y masculinos en relación con la orientación en la que fueron inhumados. Respecto a estas disposiciones de los cuerpos, que son claramente intencionales, son indicativas de un conjunto de actos simbólicos que anteceden y suceden al acto de inhumación en sí, y que resultan en evidencias tangibles de ceremonias y rituales, de periodo de luto y tratamientos del cuerpo, entre otros aspectos que sirven para diferenciar estos hallazgos de los de interés forense, en los que prácticamente existe un abandono o un desinterés por la persona fallecida. Como mencionó Nay, en los casos de ocultamiento de cadáver por homicidio, o por la utilización de los restos óseos, tanto para prácticas médicas o como para rituales que no tienen en este caso la misma connotación que las prácticas funerarias prehispánicas. No sé si quieres hablar de las otras imágenes o seguimos. Sí, en la fotografía lo que se observa es un caso de homicidio que en este lugar, y un esquema del mismo, cómo había sido ocultado el cadáver, un femicidio en una parte de Córdoba, en casos donde además la intencionalidad de deshacerse del cadáver implica una acción sobre él, además de la inhumación, como un caso donde otro femicidio, donde el cuerpo fue quemado, incinerado con la ayuda de distintas sustancias, y posteriormente triturado y arrojado en un basural que se ve aquí. Entonces los pequeños fragmentos del resto del cuerpo de esta mujer fueron encontrados mezclados con basura actual. Y lo que les decíamos también del tema de situaciones problemáticas en los cementerios en la actualidad, donde no sé, por situaciones de vandalismo, por ejemplo, o por mala praxis en el accionar en los sepultureros de los distintos cementerios, hay una investigación de algún tipo de sepultura y entonces involucra el accionar de antropólogos forenses. En esta otra foto, si bien es un caso de población originaria, arqueológica, los restos que se ven esparcidos en un costado fueron sacados por la persona que los encontró, no es que los exhumamos nosotros, pero por suerte parte del esqueleto todavía permanecía in situ y pudimos determinar que se trata de población originaria. El lugar del hallazgo para esto también es fundamental. En nuestra provincia generalmente los restos de poblaciones originarias prehispánicos se encuentran inhumados en un sedimento muy característico, un loess muy finito, y por sobre este sedimento hay formación del suelo actual, del suelo A, que se lo conoce como el suelo humus, y entonces no hay una disrupción de estos sedimentos. Es un dato muy importante que nos permite a nosotros poder determinar que el entierro es bastante antiguo. Chicas, les Ahora, quedan 2 minutitos. bueno, vamos a apurar un poco. Cuando se trata de hallazgos en otros lugares, que no sean ni en superficie ni enterrados, generalmente son casos forenses que se dan
en el interior de viviendas, o dentro de automóviles cuando hay algún tipo de accidente o una carbonización, etc. Y en casos bioarqueológicos, los que hemos encontrado dentro de viviendas y demás tiene que ver con el tráfico ilegal de restos óseos pertenecientes a pueblos originarios. Acá se ve, este es un caso de un cráneo que es utilizado en rituales a los que se refería Romina anteriormente, rituales de culto en la actualidad, como San la Muerte, por ejemplo, y en el otro caso es una fotografía, es de otro país, pero que involucra el hallazgo de restos óseos de personas que por ahí viven solas y que mueren dentro de sus viviendas y se descomponen los cuerpos y quedan esqueletizados en el lugar. En cuanto a la integridad de los restos, Romina contaba que podemos tener cadáveres que en avanzado estado de descomposición. Obviamente si tenemos tejido blando es un claro indicio de que se trata de casos forenses. Esqueletos completos o incompletos podemos tener tanto en casos forenses como en casos bioarqueológicos. Lo mismo sucede con conjuntos óseos, que significa que hay más de un individuo en la muestra, que puede estar referido con prácticas médicas en el caso de los forenses, o entierros secundarios en casos bioarqueológicos, y cráneos aislados, también relacionados con rituales, como lo que vemos en esta fotografía, con rituales de Umbanda, por ejemplo, con cráneos, como contábamos antes, de estudiantes de medicina. No sé, Romy, si querés explicar alguna de las otras fotografías, así te dejo hablar un poquito vos para terminar. Sí, bueno, en la parte derecha, en la parte superior, un esqueleto casi completo, completamente esqueletizado, que posiblemente fue recuperado de una inhumación primaria, y abajo un conjunto óseo en el que se observan que hay más de un individuo debido a que hay dos cráneos, y que posiblemente fue recuperado de un entierro secundario, que es una modalidad de inhumación que incluye la recuperación del cuerpo del enterramiento original para reinhumarlo total o parcialmente en un nuevo sitio, habitualmente junto a partes anatómicas de otros esqueletos. Bueno, ya para ver las otras variables, creo que tenemos poco tiempo, pero que como son análisis que llevamos a cabo en el laboratorio, ya no en el lugar del hecho, para poder determinar si se trata de casos forenses o arqueológicos. Muchas gracias. No sé si tenés algo más que decir, Romy, perdón que yo corté. No, está bien, gracias. Bueno, chicas, excelentes estuvieron ambas. Excelente combinación de disertación entre ambas. Aplauso total. Llegaron justito. La última placa nos dejó con la intriga. A mí por lo menos me dejó con la intriga. Así que bueno, espero contarlas en esas ponencias más extensas. Interesantísimo el tema, muy completo, muy claro. Por lo menos para mí fue alucinante. Me sentí como el CSI, es la serie que se da de medicina forense. Bueno, chicas, son mi ídolo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí. Una sola pregunta. ¿Se puede visitar el instituto? Bueno, nosotros trabajamos dentro del Poder Judicial, o sea, ¿se podría hacer una invitación formal desde una institución? Sí, se puede hacer una solicitud para ver. Voy a hacer una invitación a la guía del cementerio San Jerónimo, a ver si le permiten ir a conocer ese espacio. Bueno, chicas, les agradezco la ponencia, muy, muy buena ambas. Muchas gracias. Muchas gracias. 100% para cada una, de excelencia. Y bueno, las espero porque me quedaron infinita cantidad de preguntas. Muchas gracias. Sí.